En este momento estamos viendo una partitura en MuseScore, pero te lo voy a mostrar también en Finale en este video. Estamos viendo un arreglo para 4 instrumentos, pero mira que en el segundo sistema aparecen solamente 3 instrumentos. He ocultado el cuarto porque está en silencios. Y así sucesivamente, mira, acá en este sistema aparecen solamente 2 pentagramas y he ocultado los 2 pentagramas que están en silencio. Y aquí hemos hecho los ajustes para que se vea solamente el instrumento solista, para que luego en la segunda página aparezcan en totalidad los 4 instrumentos que hacen parte de este arreglo. El tema se trata ocultar pentagramas inactivos o pentagramas vacíos. Lo vamos a ver tanto en MuseScore como en Finale, así que acompáñame hasta el final de este video. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical. Empezamos inicialmente en Finale. Más adelante en este video te mostraré el proceso de MuseScore, pero se parecen mucho entre ellos. Iniciamos entonces con los 4 instrumentos activos. Observa que aquí hay 2 activos, uno que está en silencios y otro que está activo. Si por algún motivo esto te está sucediendo de la siguiente manera, mira por ejemplo acá, en donde el cambio de actividad no coincide necesariamente con el cambio de sistema, entonces tú con el mouse te vas a llevar esta diferencia de comportamiento para el sistema de abajo para que puedas aplicar acá una configuración de 3 pentagramas y aquí una configuración de 2 pentagramas activos. Lo mismo podría pasar, por ejemplo, en la segunda página, si esta fuera la situación, viene activo un solo pentagrama y acá aparecen los 4 activos. En este caso te recomiendo que nos llevemos este compás para el siguiente sistema para que acá podamos aplicar la misma configuración durante todos los 3 compases. Ahora sí, ya que tenemos bien ubicados los comportamientos en cada uno de los sistemas, es tan sencillo como Command A en Mac o Control A en Windows. Activas la herramienta de pentagramas y vienes al menú de pentagramas y acá al final encontrarás una opción que dice ocultar los pentagramas vacíos. De esa aplicación es que corresponde este tipo de comportamiento. Ahora solamente nos falta, para lograr una mejor apariencia, hacer una distribución con la herramienta configuración de página o maquetación de página. Vamos al menú y aquí dice espaciar los sistemas uniformemente. En este caso, reacomodaré en la página 1 uniformemente 4 sistemas. Aceptar y mira que hemos logrado ese posicionamiento adecuado para el comportamiento que en ese momento está teniendo la partitura. Y acá hemos hecho una reacomodación de compases para lograrlo en la segunda página. Vamos a mirarlo entonces a continuación cómo funciona en MuseScore. Tenemos abierta la partitura en MuseScore. Es exactamente la misma que he usado como ejemplo. Obviamente en la partitura original no tiene estas pausas o silencios, las he creado artificialmente para poder ilustrarte el tema en este video. En MuseScore vamos a lograr ocultar los pentagramas vacíos de la siguiente manera. Vamos al menú, formato, luego vas a la opción estilo. Allí en la opción estilo te ubicas en la opción partitura y acá en el centro de esta ventana está la opción que nos permite inmediatamente ocultar los pentagramas vacíos. Damos clic en aplicar. Hemos obtenido entonces la apariencia para el score en la cual aparecen solamente los pentagramas activos y los pentagramas que están vacíos están ocultos. Ahora vamos a hacer unos ajustes para la distribución adecuada dentro del score y para ello vamos a eliminar elementos innecesarios para que MuseScore automáticamente se distribuya en cada una de las páginas. Voy a eliminar este texto, voy a eliminar este cuadro que hay acá, este marco. Para ello doy clic sobre él y presiono la tecla suprimir. Acá hay otro marco, voy a suprimirlo y mira, ya MuseScore me ha traído los sistemas que se acomodan naturalmente dentro de la primera página. Ya solamente nos faltaría distribuir entonces los compases en la segunda página. Presionamos Enter. Acá voy a suprimir para borrar este salto. Y en este caso presiono Enter en este lugar. Espero que te haya resultado de utilidad este tema. En Aula Musical te comparto información útil tanto para las personas que se dedican a enseñar la música como para todas las personas que se dedican a estudiarla. Si consideras que este contenido es de tu interés, dale clic en me gusta, suscríbete al canal, recomiéndaselo a un colega de la música que le pueda ser de utilidad. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical.